Les saludo cariñosamente a cada uno de mis hermanos que en esta hora están conectados, pudiendo aprender cada día más de la palabra del Señor, del consejo que nos trae en este estudio que lleva por título ¿Cómo perseverar en la vida cristiana? Les voy a invitar a orar antes de iniciar con la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora, Señor, estoy agradecida, Señor, porque usted me bendice dándome la oportunidad de ser utilizada como un instrumento en su obra, Padre Eterno. Le reconozco en esta hora como un Dios todopoderoso, Señor. Le doy gracias porque usted ha sido con nosotros, Señor, con mi vida de manera particular, con mi familia, Señor. Gracias, Padre Eterno, por las bendiciones que día a día recibimos aún muchas veces sin merecerlo. En esta hora pedimos su dirección, su compañía, Señor. En primer lugar, para mí, Señor, que voy a tratar de enseñar, Señor, su palabra, Señor, en esta hora. Y para cada uno de mis hermanos, para que usted, Señor, dé la sabiduría necesaria, el entendimiento también para poder atesorar lo aprendido, pero por sobre todo colocarlo en práctica y mejorar así nuestro servicio, nuestra vida cristiana, Señor. Gracias, Padre Eterno, por todo. Estamos aquí, Señor, ante su presencia, sin merecerlo, solo por los méritos de su Hijo amado, Jesús en la cruz. Amén. Y la verdad es que vamos a iniciar con este estudio con la lectura de un solo versículo que está en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Obviamente, en el transcurso del estudio vamos a tener otros versículos y textos que vamos a estar analizando. Pero vamos a iniciar con Lucas 8:15 que dice, mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. ¿Por qué hemos o he escogido este texto? Porque el título dice, ¿cómo perseverar en esta vida cristiana? ¿No es cierto? ¿O qué consejos podemos tener para perseverar en la vida cristiana? Y uno de esos consejos es tener paciencia, ¿ya? Y el versículo que acabamos de leer dice que retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Y paciencia también se relaciona con esta palabra que es perseverar. Según el diccionario, si usted lo busca, la palabra perseverar significa, o usted puede declararlo, ¿verdad? O reconocerla como mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, ¿ya? Y obviamente nosotros, los cristianos por sobre todo, tenemos que entender que la clave del éxito en nuestra vida cristiana es precisamente el perseverar. La palabra de Dios es clara, no hay doble discurso. Y nos dice, ¿verdad?, de que la perseverancia es imprescindible para que nuestra vida cristiana sea verdaderamente fructífera. Pero tenemos que dejar claro que la perseverancia no es una condición para la salvación, ¿ya? Les recuerdo que nuestra salvación no es por obras, pero sí es una condición para nuestra bendición, para tener una vida que cuente con el respaldo de Dios y que sea importante y trascendente para los que están alrededor mío, los que me están cercanos, ¿verdad? Y que ven también de qué manera nosotros perseveramos, somos pacientes y constantes en esta vida cristiana. ¿Qué nos enseña, de hecho, la palabra de Dios sobre esta importancia de perseverar en la vida cristiana? Vamos a encontrar varias enseñanzas que espero en esta hora que sean útiles. Lo han sido para mí en primer lugar y espero que cada uno de los hermanos que también tienen la oportunidad y la posibilidad de escuchar en esta hora. Primero podríamos decir de que la perseverancia es la condición para poder, dijimos, tener vidas fructíferas espiritualmente, que eso es lo que nosotros queremos conseguir. Em, y aquí hay dos versículos bien decidores. Uno está en Lucas 8:15 que dice, que fue el que leímos al inicio del estudio, más la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto de paciencia. Y en Gálatas 6:9
No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Aquí también se nos insta, ¿verdad?, a tener una actitud eh, perseverante, a no desmayar, a no decaer, a no cansarnos. Tan fácil a lo mejor que es en este tiempo dejar de ser perseverante, sobre todo en la obra del Señor, después de lo vivido en esta pandemia. ¿Cuántos han quedado en el camino y no han sido perseverantes, no han persistido? Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, versículos que nos ayudan, porque la verdad es que la perseverancia nos permite recibir las peticiones de nuestro corazón de parte del Señor. Em, y hay versículos como en Juan 15:7 que dice, si estuvierais en mí y mis palabras estuvierais en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Qué hermosa promesa, ¿verdad?, que está en este libro de Juan 15:7. Esta perseverancia que nos permite recibir todas aquellas peticiones que están en nuestro corazón. Obviamente si están conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero dice aquí, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. La perseverancia es la clave del crecimiento espiritual del cristiano, queridos hermanos. Y en 1 Corintios 15:58 encontramos otro versículo que nos dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. También es un versículo muy hermoso, donde nos habla el Señor con tanto cariño, ¿verdad?, a través de su palabra, diciendo que debemos estar firmes y constantes, crecer en la obra de nuestro Señor, pero no cuando tenga tiempo, no cuando estoy disponible o siento las ganas. Dice creciendo en la obra del Señor siempre. Y nos agrega sabiendo y conociendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Ojalá pudiéramos traer a nuestra memoria estos versículos cuando eh, decaemos, cuando nos enfriamos espiritualmente o cuando las cosas de la vida secular no nos permiten avanzar y crecer en lo que el Señor quiere, que realmente nosotros brillemos y seamos una luz, que es en el trabajo, en la vida cristiana, en su obra. Bueno, lastimosamente, uno de los mayores problemas dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad?, es la gran cantidad de hermanos que precisamente no perseveran. Y podríamos considerar algo aquí muy importante. Primero, que hay cantidad de hermanos, dijimos, que no perseveraban, ¿verdad? Y que obviamente a lo mejor al principio comienzan su caminar en Cristo con mucho ánimo, con mucha emoción. Pero a medida que el tiempo avanza, a través de este tiempo, se comienzan a apartar muchas veces y luego inevitablemente cuando nosotros nos apartamos, queridos hermanos, cuando dejamos de ser perseverantes, viene lo que no quisiéramos experimentar, que es este enfriamiento espiritual. Y lastimosamente, al tener este enfriamiento espiritual, es muy probable, ¿ya?, que se vuelva atrás y que aquellos cristianos que han tratado de avanzar nuevamente le den lugar a su viejo hombre y lleguen a vivir una vida incluso a lo mejor hasta peor que antes de haber conocido a Cristo. Entonces, cuán importante es meditar, ¿verdad?, en esto, en los consejos y en la importancia de ser perseverantes en esta vida cristiana, en que esta perseverancia sí es una condición para poder tener vidas fructíferas espiritualmente, que es el llamado que se nos hace a través de la palabra, que la perseverancia nos permite, dijimos, recibir las peticiones de nuestro corazón, que es la clave del crecimiento espiritual del cristiano y que al estar firmes va a permitir no caer en esto, no ser del grupo de hermanos que no persevera,
que tienen un enfriamiento espiritual, que vuelve el viejo hombre y que incluso pueden estar peor, ¿no es cierto?, que antes de conocer a Cristo. Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez dice la palabra, envolviéndose en ellas, son vencidos. Sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Creo que el versículo es claro, aquí en Segunda de Pedro, ¿verdad? Donde nos indica cuál es el peligro que podemos correr al apartarnos, ¿cierto? Eh, del conocimiento del Señor, porque una vez que quisimos apartarnos, ¿no es cierto?, del mundo, de la contaminación que Él tiene y queremos caminar en los caminos de nuestro Dios y volvemos atrás, eh, puede ser peor, ¿no es cierto?, de lo que nosotros incluso pudiésemos imaginar. ¿Qué necesitamos para no apartarnos? Piense usted, ¿qué necesitamos para permanecer y perseverar en los caminos del Señor? Nosotros hablamos, ¿verdad?, muchas veces que para poder estar firmes en la obra debemos eh, orar, tener lectura de la palabra del Señor, congregarnos, ¿cierto? Para estar firmes, para que otros también puedan ayudarnos a crecer espiritualmente. Pero la verdad es que hoy día quiero compartir con ustedes algunos consejos, tomando versículos de la palabra del Señor que nos van a ayudar mucho en esta hora, sobre todo en los tiempos tan difíciles que vivimos, como lo decía al principio. ¿Qué necesitamos para permanecer y perseverar en los caminos del Señor? Bueno, el primer consejo es eh, tomar muy en cuenta la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 15, 8, hay un versículo muy decidor también, que nos enseña esto y que termina diciendo que separados de Él nada podemos hacer. A ver si usted recuerda este versículo, Juan 15:5, yo lo tengo por aquí, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí dice, nada podéis hacer. La verdad es que desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, podríamos nosotros hacer esta comparación que es como si fuésemos o somos injertados espiritualmente en Cristo. Y nuestra vida se vuelve como este pámpano, ¿ya? Que se menciona, ¿verdad? En el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, y que leímos, ¿verdad? Hace un momento. Nuestra vida se vuelve como un pámpano. Y si el pámpano no está injertado en la planta, poco a poco se va secando hasta que finalmente se muere. Los frutos del Espíritu Santo son posibles en la vida de un creyente que está injertado en la planta, que es simbólicamente Cristo. Así como es imposible para el pámpano dar fruto por sí mismo sin estar injertado en la planta, así también es imposible para un cristiano producir los frutos del Espíritu si su vida está separada del Señor. Entonces, el primer consejo es tomar en cuenta la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a quedar con este versículo donde al final claramente nos dice, ¿verdad? En Juan 15:5 que sin mí nada podéis hacer, dice su palabra. Un segundo consejo dice que para perseverar en el camino de Cristo se necesita tomar una decisión valiente y personal. ¿Usted lo cree así? Yo me imagino que coincide conmigo. Eh, Hay que ser valiente, ¿verdad? Para estar eh, en estos caminos, en el camino de Cristo. Eh,
perseverar en este camino de Cristo se necesita tomar esta decisión valiente y que es personal. Eh, Dice Filipenses 3, versículos 13 y 14: Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, ¿no es cierto?, aquí en este versículo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué mejor ejemplo de perseverancia de Pablo, verdad? Que aún en medio de las dificultades y de todo lo que tuvo que pasar, fue perseverante y que tomó esta decisión valiente y personal de seguir a Cristo, porque sabía que, como lo dice también su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si notamos en el texto del apóstol Pablo aquí en Filipenses, él está hablando también en primera persona. Dice, hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, ¿ya? Es decir, que nos está enseñando que la decisión de seguir a Cristo es una decisión que se tiene que tomar en primera persona. Es decir, yo, yo lo decido, ¿verdad? Yo tengo que decidir también no volver atrás. Yo tengo que decidir que aunque otros se aparten o que aunque otros vuelvan atrás, yo no lo haré. Recordemos que delante del Señor, cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestra propia vida, no de la vida de los demás, no de la vida de mi hermano que está al lado, de mi vecino, sino que cada uno vamos a dar cuenta de nuestras propias decisiones, ¿ya? De lo que hemos hecho. Romanos 14:12 lo dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Muy bien, ya tenemos dos consejos importantes para permanecer y perseverar en los caminos del Señor, que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a ser pacientes y a poder continuar en este camino hermoso. Vamos a ver qué nos dice un tercer consejo. Pongamos nuestra mirada en Jesús y no en los hombres. Qué importante consejo. ¿Cuántos hoy en día, verdad, por dificultades menores, se entristecen y toman decisiones apresuradas, incluso saliendo de sus congregaciones, verdad, por algo que no les agradó? Bueno, en el libro de Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. ¿Dónde tenemos, queridos hermanos, que tener nuestra mirada? En el Señor, no en los hombres. Todos somos pecadores, todos cometemos falta, todos nos equivocamos. Si miráramos a los hombres, muchos no estaríamos hoy en los caminos del Señor y estando en una iglesia, ¿no es cierto?, trabajando en su obra. El tercer consejo para poder ser perseverante en nuestra vida cristiana es poner nuestra mirada en Jesús y no en los hombres. Muchas personas hoy dejan de perseverar en la vida cristiana porque alguien les sirvió de tropiezo, con su mal testimonio, con alguna mala actitud. Puede haber sido incluso un hermano de la congregación, un líder o hasta un pastor. Por eso la palabra de Dios nos invita a no poner nuestra mirada en los hombres, porque obviamente siempre vamos a encontrar defectos, siempre vamos a encontrar debilidades y siempre vamos a encontrar pecado, ¿ya?
porque esa es nuestra naturaleza. Lo que tenemos que poner es nuestra mirada en el Señor Jesús. Bien, llevamos 3 consejos, pero que no los olvide. Vamos a ir al cuarto y después vamos a repasar los demás. Cuarto consejo. Comprendamos que nadie puede darnos una vida mejor que la que Cristo nos ha dado. Qué buen consejo, ¿verdad? Miren estos dos, ponen la mirada en Jesús, nuestro Dios, el único perfecto que no falla, no en los hombres. Y comprendamos también que ni por nuestras capacidades, ni por lo que el mundo nos ofrezca, eh, ni por promesas hechas por otros, nadie puede darnos una vida mejor que la que Cristo nos ha dado. Y en el libro de Juan, en el capítulo 6, voy a dar lectura a los versículos del 67 al 69. La palabra del Señor dice así. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Nadie puede darnos una vida mejor que la que Cristo nos ha dado. Si nos apartamos, como decía la lectura, ¿a dónde iremos? Seguramente muchas personas pueden endulzar nuestro oído con palabras de negocios, con palabras de dinero, con palabras de amor, con palabras de conocimiento. Pero solamente, estimados hermanos, Jesús tiene palabras de vida eterna para nosotros. Perseveremos y digamos tal como lo dijo el apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que sus hijos perseveren en Cristo es la mayor alegría para una madre y para un padre, pero más aún para nuestro Padre Celestial. Obviamente, tiene que ser así. En tercera de Juan 1, versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuarto consejo entonces para perseverar. A ver si volvemos atrás y los revisamos. ¿Qué necesitamos para no apartarnos o para permanecer y perseverar en los caminos del Señor? Primer consejo, tomemos muy en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que separados de Él, nada podemos hacer. Segundo consejo, para perseverar en el camino de Cristo se necesita tomar una decisión que es única, valiente y personal. Tercer consejo, pongamos nuestra mirada en Jesús y no en los hombres. Y el cuarto, comprendamos que nadie puede darnos una vida mejor que la que Cristo nos ha dado. Esperamos que estos consejos los puedas atesorar. Y hay un versículo que es muy hermoso, me gusta mucho, lo quiero dejar en esta hora, Mateo 24:13, que sería como un versículo para coronar a lo mejor el estudio de qué cosas debemos hacer, ¿verdad? Para seguir en los caminos del Señor, no desmayar. Dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Qué hermosa promesa, Mateo 24:13. Y la verdad es que podríamos incluso empezar desde antes a leer en los versículos desde Mateo 24 del 9 en adelante, donde se nos señala claramente, ¿no es cierto?, consejos en relación a esto, de los tiempos que vienen, dice el versículo 9.
Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces, dice el 10, serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y el 13, más el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Algunos podrán decir que el Señor habla aquí de los últimos días, y puede ser, no lo sabemos. Eh, pero dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Exactamente vimos lo mismo previamente en Hebreos. En Hebreos 13:14, porque participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Tenemos una tarea, perseverar hasta el fin. La fe es una carrera y para correrla necesitamos perseverancia. Aquellos que perseveren no un poquito, no hasta la mitad, sino hasta el final, estos serán salvos. Los otros que se apartaron, que no perseveraron, que no tomaron la decisión correcta, no continúan. Por eso este autor de Hebreos nos motiva, ¿no es cierto?, a que perseveremos hasta, hasta el fin. Hebreos 10, del 35 al 39, tiene versículos para nosotros en esta hora que también nos indica y nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Necesitamos perseverancia para que cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, recibamos su promesa. Primera de Juan 2:25 nos dice: y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Hebreos 12:1 y 2. Tenemos una carrera que correr, que fue lo que leímos recién. Y solo hay una manera de correrla, que es con perseverancia y poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y corriendo con perseverancia, teniendo nuestros ojos fijos en Jesús, en lo que nos ha prometido, daremos el fruto que marca a los verdaderos discípulos de Cristo. Queridos hermanos, somos seguidores de Cristo. Usted es un seguidor de Cristo. Necesitamos ser perseverantes en este camino. Los tiempos son difíciles. Nadie dijo que la vida del cristiano era fácil, pero con Cristo somos más que vencedores. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, qué bueno es recordar en esta hora cómo perseverar en nuestra vida cristiana. Aparte de todas las herramientas que tenemos a la mano, que el Señor ha dispuesto para que por medio de la oración tengamos una relación tan íntima interna con Él, para que por medio de su palabra podamos descubrir el mensaje para nuestras vidas, para que a través de la congregación con nuestros hermanos podamos fortalecer nuestra fe. Todo eso es esencial. Y también no olvidar los consejos que en esta hora hemos traído o he traído para cada uno de ustedes. No olvide que perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser y también de obrar, en el accionar. Y que la palabra de Dios nos declara y nos enseña también que la perseverancia es imprescindible para que nuestra vida cristiana sea verdaderamente fructífera.
Quiero que el Señor le bendiga en esta hora y vamos a volver a orar para que el Señor nos acompañe y nos dirija en todo. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, ante su presencia estamos nuevamente, Señor. Le doy gracias, Señor, porque usted es conmigo primeramente, con cada uno de mis hermanos, porque sabemos que donde dos o tres se reúnen en su nombre, usted está en medio nuestro, Padre eterno, porque su compañía, Señor, es incondicional, Señor. Está al lado de cada uno de sus hijos. Nosotros somos los que nos apartamos, Padre eterno, pero usted paciente, Señor, y misericordioso, sigue a nuestro lado. No permita, Padre eterno, que soltemos su mano, Señor, en este andar. Ayúdenos, Padre eterno, a crecer espiritualmente, a fortalecernos a través de su palabra, de la oración, de la comunión cristiana con nuestros hermanos, Señor. Ayúdenos a ser fieles aún en medio de las dificultades. Ayúdenos, Señor, a no mirar a los hombres, Padre eterno, sino que tener la mirada clara, certera, solamente en usted, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos la oportunidad de manera libre estudiar y predicar su palabra, Señor. Gracias porque todavía, Señor, podemos en esta hora utilizar medios para llegar a nuestros hermanos, Señor. Que pese a la pandemia, Señor, hay condiciones para mantener una relación con usted, Señor, ya sea íntima, personal, pero también a través de otros hermanos. Gracias, Padre Eterno, por sus bendiciones, Señor. Esperamos, Señor, que nos siga acompañando en todo. Se lo pedimos y agradecemos sin merecerlo, solo por los méritos de su Hijo amado, Jesús en la cruz. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.